En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000, hoy viernes 21 de agosto del año 2026, avanzando muy rápidamente este mes de agosto, básicamente la penúltima semana del mes, con muchísima información, análisis y por supuesto entrevistados de primerísima mano en este espacio económico que es coproducido con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Agradecer a todo el equipo humano que hace posible también la puesta al aire de este espacio económico. Y con esto ya le saludamos a nuestra invitada de hoy, a quien agradecemos su presencia. Ella es la doctora Ana Rojas Viñales, economista e investigadora. ¿Cómo estamos, Ana? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Prince. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá contigo siempre. Igual, Ana, y hoy vamos a hablar sobre un tema sensible, importante, relevante, que debería ser, de hecho, uno de los pilares principales de las políticas públicas, porque de alguna manera también refleja cómo está la economía cuando lo vinculamos a la composición de los hogares, la evolución por género, la participación de las mujeres en la construcción y el desarrollo y expansión de la economía, que ha venido evolucionando de manera importante también, Ana, y una reconfiguración sociodemográfica que también nos revela algunos datos importantes de lo que está pasando a nivel social y económico en Paraguay. Sí, así mismo. Hoy vamos a hablar acerca de las características de los hogares en Paraguay. Y como vos misma mencionás, es un insumo súper importante para las políticas públicas, porque la composición y la estructura de los hogares determina cuáles son las necesidades y las potencialidades que tiene un sistema económico y social por sobre todo. Una cuestión que me parece importantísima de resaltar es que vamos a hablar sobre la investigación que se realizó en el contexto del INE y el Fondo de Población para las Naciones Unidas, y específicamente este trabajo fue realizado por el doctor Roberto Céspedes. Entonces vamos a conversar acerca de los resultados de la investigación que hizo este investigador muy reconocido en Paraguay. Hizo un paralelismo por censos, tengo entendido, sí. Ana. ¿Y por qué se toma generalmente los datos del censo? ¿Es como que refleja los datos más reales o hay una explicación mucho más detrás? Bueno, siguiendo con lo que te estaba mencionando acerca de las investigaciones, en ese contexto se realizaron 16 investigaciones. Se presentaron hasta el momento 8. Faltan unas últimas, la segunda parte de las siguientes 8. En ese conjunto está el mío, que seguramente vamos a hablar en algún momento y les voy a hacer llegar la invitación para que participen en la presentación seguramente. ¿Por qué es importante hablar del censo? Porque cuando se levanta información de la población, hay diferentes instrumentos y diferentes metodologías. Está la encuesta, que es la que solemos hablar,
permanentemente cuando venimos a hablar acerca del mercado laboral, acerca de la salud, acerca de las necesidades básicas, etcétera, que la encuesta es una muestra de la población. Se toma del conjunto de la población del universo una muestra que tiene ciertas características que pueden ser extrapoladas al total de la población. Clarísimo. En cambio, el censo es una fotografía del universo, una fotografía completa de la situación de la población en un momento determinado. Sin embargo, la cobertura que suelen tener los censos se espera que sea lo más alta posible. Sin embargo, debido a diferentes cuestiones, como por ejemplo la limitación presupuestaria o la distancia territorial que puede muchas veces impedir que se cumpla con el 100%, lo que busca es lograr el mayor alcance posible de la población en su conjunto. Y aquí en Paraguay, entre paréntesis, llegó a superar el 70%, sí. 80%, que termina siendo relevante como muestra. Que termina siendo muy importante porque lo que hace es mostrar lo más posible de la población, considerando, como te mencioné, las restricciones con las que se puede encontrar al momento de la aplicación del censo. En el año 2012, sí, que se realizó ese censo del 2012, ese es el que tiene el menor nivel de cobertura, que seguramente en otro momento podemos analizar cuáles pudieron haber sido las causas, pero ese censo tiene como aproximadamente 75% de cobertura. Este tiene más del 90%, el que se realizó en el 2022. Ana, con respecto a este reciente informe ya atribuido a la persona que estabas mencionando, habla sobre o analiza con datos duros y ya presentados las características de los hogares. ¿A qué se refiere fundamentalmente cuando vamos a entrar ya a detallar justamente los componentes de los hogares? ¿A qué se considera hogar? ¿Hay una discriminación por cantidad de personas que habitan un hogar? ¿Cómo se analiza o cuáles son esos principales resultados? Sí, lo que me faltó responderte sí. A tu pregunta anterior, ¿por qué se analizan diferentes censos? Porque lo que se quiere ver es cómo la población va evolucionando a través del tiempo. Y cuando ahora empecemos a desmenuzar este informe, vamos a ver cuáles pueden ser esas razones. Pero lo que se busca al analizar diferentes censos es ver cómo la población va transitando de una situación o de un contexto específico a otro debido a diferentes razones sociodemográficas. Y que se da cada una década como para darle ese espacio y tiempo justamente para tener una mejor y mayor medición. Y específicamente en la mayoría de los países los censos se realizan cada 10 años, tal cual mencionás, precisamente para dar el tiempo suficiente a que se vayan materializando esos cambios, porque esos cambios no son de un día para Totalmente. Otro, sino que van acumulándose en el tiempo. Bueno, un hogar, ya yendo a la pregunta que me hiciste recién, un hogar, pero cuando hablamos de hogar, estamos hablando de un conjunto de personas que comparten una olla común, o sea, que se alimentan de una misma, de un mismo conjunto de alimentos. Entonces, que se diferencia de vivienda, que dentro de una vivienda pueden convivir más de un hogar. Clarísimo, Ana. Por ejemplo, que no está en este caso lo que vamos a analizar, pero vale para ilustrar la explicación. Por ejemplo, en los alquileres o en una vivienda comunitaria, sí, donde esté, por ejemplo, varios hermanos viviendo dentro de una misma vivienda, pero cada uno de los hermanos, por ejemplo, ya tiene su familia o si tiene su cocina separada. Esas son, por ejemplo, características. Y en Paraguay hay diferentes tipos de hogares. El más común y el que todavía continúa siendo el más generalizado es el de los hogares nucleares completos. Entiéndase, un papá, mamá e hijos. Ese es el nuclear completo. Puede ser también una pareja sin hijos, es decir, donde está una persona que hace el papel de hombre, de papá y de mamá. Ana, puntualmente nuclear, porque vamos a ir agregando los demás o los tipos u otros tipos de hogares. Cuando hablamos de la característica de un hogar nuclear o conformada por eso que mencionás,
hubo una reconfiguración, si tomamos el censo, Sí. el penúltimo censo y el último censo, y si hay una explicación también detrás de eso. Sí, hubo. Es decir, hay un jefe, Sí. su cónyuge y los hijos. O puede ser sin hijos. O puede ser sin hijos, pero donde está el jefe con un con su cónyuge. Puede ser una unión formal o puede ser una unión informal, como un matrimonio o una unión de hecho. Clarísimo. Después están los hogares nucleares incompletos, donde está el jefe de hogar y los hijos, donde no hay un cónyuge. Y relacionada a la pregunta que vos me haces, en los últimos 20 años ha habido una disminución de la cantidad de los hogares nucleares completos y un aumento de los hogares nucleares incompletos. Es decir que, si bien es cierto, todavía los nucleares completos son los que tienen mayor peso dentro de la estructura total de los hogares, sí hay una disminución, y esto tiene que ver con que ha habido una recomposición acerca de las dinámicas de las uniones. Es decir, cada vez hay mayor nivel de separaciones. Hay incluso padres o madres solteros que viven o deciden vivir sin su cónyuge, ya por diferentes razones. O también existe un mayor empoderamiento. Después vamos a analizar las razones, un empoderamiento femenino. Y acá es importante considerar que los hogares nucleares incompletos, de 10 hogares nucleares incompletos, 8 están encabezados por mujeres. Interesante. Y acá es una cuestión súper importante también analizar que la jefatura femenina ha aumentado a lo largo del tiempo. Que podemos también ahondar de cuánto estamos hablando Sí. a la vuelta del corte, porque hay otros tipos de hogares también. Sí, hay otros tipos de Vamos a hogares. mencionarlos cuáles son esos, sin entrar en el desglose. Los hogares unipersonales, los hogares compuestos y los hogares extendidos, Entendí. que podemos analizar al Por volver. supuesto. Vamos a nuestra primera pausa. De la vuelta seguimos conversando con la doctora Ana Rojas Viñales. Seguís escuchando Economía Mil, gracias por la compañía, aquí junto con la doctora Ana Rojas Viñales, hablándonos y también compartiendo un análisis sobre el último informe del INE acerca de las características de los hogares, considerando los censos 2002, 2022, 2002 y 2022. Pero estamos desengranando justamente los conceptos de las características de los hogares por tipos de hogares, Ana. Sí, y al terminar el primer bloque habíamos hablado de cuáles son los otros tipos de hogar. Así mismo. Y el unipersonal es aquel que está compuesto por una sola persona. No hay ningún acompañante dentro de su hogar. Luego está el extendido, que incluye el nuclear completo y otros parientes. Cuando, por ejemplo, vienen tus primos, los abuelos, etcétera, tíos que pueden estar viviendo dentro del mismo hogar, y los hogares compuestos, que están mezclados entre parientes y no parientes, es decir, un hogar mucho más grande. Pero siempre usando el parámetro o la base de la olla compartida. De la olla compartida, sí. Y entre el 2002 y el 2022 lo que podemos ver específicamente es que aumentó la cantidad de hogares unipersonales. Disminuyó la cantidad de hogares nucleares completos en contraposición del aumento de los hogares nucleares incompletos, y también existe una disminución de los hogares extendidos y de los compuestos. Sin embargo, como mencioné al principio, siguen siendo los nucleares completos los hogares con más peso dentro del total de los hogares. ¿De cuánto estamos hablando cuando hacemos una quizás torta mental, Ana, del desagregado por tipos de hogares? En el año 2022, Sí. los hogares nucleares completos representan el 44%, mientras que los extendidos, que es el que está en segundo lugar, Sí. representan el 27%. El hogar unipersonal, que está en tercer lugar, representa el 15,5%, y los hogares nucleares incompletos 11%, y el compuesto, que es el que tiene parientes y no parientes, alrededor del 2%. Puntualmente en el unipersonal y en el nuclear incompleto, donde observamos ciertamente un aumento importante, por decirlo así, si le quitamos el extendido, que también tiene un pequeño aumento. Uh-huh. ¿Qué ocurrió o qué viene ocurriendo principalmente en lo que se consideran los hogares unipersonales y nuclear incompleto, Ana?
Bueno, este comportamiento en la composición de los hogares tiene muchísimo que ver con dos tendencias demográficas que se están dando a nivel regional y por supuesto en Paraguay. En primer lugar, que baja la fecundidad, aumenta el envejecimiento, hay una mayor urbanización de la población en general, como también hay un mayor acceso a la educación y también hay mayor planificación familiar. Entonces la suma de todas estas, todos estos fenómenos hace, por un lado, que disminuya la cantidad de personas por hogar, porque antes había cerca de 7 personas, hoy estamos alrededor de 3,3 personas por hogar, dependiendo también de zonas urbanas y rurales. Y también hay un mayor porcentaje de mujeres que participan del mercado laboral. Entonces, las decisiones de formar familia y de tener hijos también se posponen en pos de un mayor acceso a la educación y al mercado laboral. Y también una decisión en conjunto, imagino, Ana, porque obviamente las mujeres, como decís, están más o ha aumentado la inserción laboral y toma ciertas decisiones también, lo que antes quizás no ocurría. Sí, antes seguramente la visión que se tenía acerca del destino de las personas era casarse y tener hijos, ¿verdad? Hoy ya existe la posibilidad de tomar decisiones y un mayor empoderamiento, tanto de hombres como mujeres, y también la decisión de tener o posponer la maternidad. Aquí estoy viendo también otro cuadro interesante cuando mencionabas por zonas geográficas. Hay una reconfiguración también, hubo un cambio si situamos puntualmente o nos situamos puntualmente en las zonas rurales, Ana. Sí. O la tendencia es, o el comportamiento es similar a lo que se observa en líneas generales. No es igual. Entre el 2002 y el 2022 hubo un aumento de aproximadamente 500.000 hogares aumentó, ¿verdad? Y cuando se revisa el comportamiento por zonas urbanas y rurales, se ve que el mayor porcentaje de aumento de los hogares se da en las zonas urbanas. En las zonas rurales hubo aproximadamente un aumento de 50.000 hogares, y de los 500.000 hogares aproximadamente que aumentó en total en Paraguay, 450.000 hogares aproximadamente son de zonas urbanas. Y en las zonas rurales el remanente de 50.000. De 50.000 aproximadamente. ¿Hay una explicación puntual de lo que vino ocurriendo en las zonas rurales? ¿Por qué ese número? Y porque nosotros también, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, vemos que existe una migración interna bastante importante en nuestro país. Principalmente de la población joven. Claro. Porque quieren estudiar en las zonas donde están viviendo la juventud rural. A lo mejor no está disponible la oferta educativa acorde a sus expectativas. A lo mejor también, eso lo podemos ver cuando toque hablar del mercado laboral, que es la investigación que yo hice. Vamos a ver que no existe una demanda laboral suficiente seguramente para las zonas rurales, debido a que lo que más existe en las zonas rurales es, por ejemplo, la agroindustria, que es intensiva en tecnología y no es tan demandante de mano de obra, sino que la producción de soja, carne, etcétera, lo que utiliza es más que nada tecnología. Ana, ahí me surge otra pregunta que quizás no está en esto, pero haciendo uso de tu amplio conocimiento en el tema socioeconómico, sociodemográfico. ¿Las ciudades emergentes se incluyen dentro de las zonas rurales o no? Digo, las emergentes en el siguiente sentido. Por eso esa migración quizás interna que tiene parte de la explicación lo que estamos viendo, que se están convirtiendo básicamente en zonas urbanas, o no se considera como zonas urbanas las emergentes, las ciudades. Bueno, la idea que yo tengo de ciudades emergentes son esos cinturones que se generan alrededor de Asunción y Gran Asunción. No sé si vos también te estás refiriendo a las que se pueden... Me refiero también al del interior, de las zonas agrícolas, las que están tomando mayor fuerza, Naranjal, etcétera, ¿verdad? Yo creo que esas zonas, porque bueno, para hablar de zonas urbanas y rurales, el territorio tiene que tener ciertas características. Clarísimo. La densidad poblacional, bueno, primero, las ciudades tienen que estar organizadas en cuadras. Tiene que estar definido por ciertas
por ciertas características de calles o rutas, etcétera, que divida el territorio en cuadras. En las zonas rurales generalmente eso no existe. También la densidad poblacional y la cantidad de hogares dentro de determinado, no sé, puede ser una hectárea o puede ser dentro de ciertos metros cuadrados, tiene que haber un mínimo de población en las zonas rurales, eso no existe. Yo lo que creo que lo que sucede es que esos territorios emergentes son más bien asentamientos que lo que hacen es reconstituir y una dinámica poblacional y de convivencia que seguramente ya no pueden ejercer o tener dentro de sus territorios de origen. Ana, y con respecto a esta migración que mencionabas, este es un fenómeno que se viene dando desde hace varios años, donde el joven ya no quiere quedarse en la zona rural a seguir trabajando en la chacra, sino que tiene también otros, vamos a decirle, sueños, objetivos. La tecnología, imagino también que forma parte de este proceso, las facilidades que se dan en el transporte con la moto, etcétera, y quizás las oportunidades que se van dando de oferta laboral hace que se genere esta expulsión, por decirlo así, de las zonas rurales a las zonas urbanas. Y en estos días estuve leyendo una información proveniente del INDER que se está buscando una política de que los jóvenes que están hoy en las zonas urbanas, que son originariamente rurales, vuelvan a sus orígenes, tratando de empujar un poco otra vez quizás no la agricultura familiar como tal, pero generando nuevamente esa dinámica. ¿Ese tipo de estrategias o acciones puede reconfigurar eventualmente lo que se está viviendo en la actualidad o no, Ana? Sí, yo creo que sí, porque fíjate, las personas, independientemente de cuál sea el rol que desempeñemos dentro de la sociedad, necesitamos alimentos. Entonces necesitamos de lo que produce el campo. A mí me parece que el desarraigo que existe de la población joven rural tiene más que ver con la falta de oportunidades que con las propias expectativas o intereses de los jóvenes. A lo mejor habrá jóvenes que sí quieren quedarse a trabajar en sus territorios rurales, desarrollar, no sé, alguna idea de una huerta o de una producción que sostenga a su familia en condiciones económicas, en buenas condiciones económicas. Porque si te fijas, y en algún momento podemos hablar de eso, la pobreza es más que nada rural. Así y femenina, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene más que ver con la falta de oportunidades para el arraigo de la población rural que con la falta de interés habrá también muchos jóvenes que quieren estudiar otras cuestiones, ¿verdad? Que no tienen que ver con el campo. Pero yo creo que sí existe un gran potencial para desarrollar y mejorar el empleo en las zonas rurales. A la vuelta del corte me gustaría explorar contigo, Ana, esto que habías mencionado de la jefatura del hogar, que también hay una reconfiguración importante, si lo tomamos de las últimas décadas, y que termina quizás sorprendiendo en un país como Paraguay, en el que la idiosincrasia vinculada más a la jefatura que recaiga en el hombre, hoy por hoy es como que esto está cambiando. Imagino que la tendencia también es de un cambio importante, así que me gustaría conversar contigo sobre ese punto. ¿Te parece? Me parece genial. Vamos a hacer nuestra última pausa de la vuelta, seguimos conversando con Ana Rojas Viñales. Seguimos aquí en compañía de nuestra invitada de hoy, la doctora Ana Rojas Viñales, economista e investigadora, hablándonos sobre ¿cómo son los hogares hoy en Paraguay? Estamos desengranando, Ana, los tipos de hogares, y ahí corregime. Tenemos los hogares nucleares completos, los hogares nucleares incompletos, unipersonales, compuestos, extendidos. Muy bien, sí. 5 de 5. 5 de 5. Ana, te estaba preguntando también con respecto a las jefaturas, que hubo una reconfiguración muy importante de lo que se considera jefa de hogar, si podemos conceptualizarlo justamente, y qué es lo que vemos que ha ocurrido en las últimas décadas. Sí, en los últimos 20 años ha aumentado de manera significativa la cantidad de hogares encabezados por mujeres. Y en el año 2022 aproximadamente 2 de cada 10,
2,5 de cada 10 hogares estaban encabezados por mujeres. Hoy, 4 de cada 10 hogares están encabezados por mujeres. Esta es una tendencia que se da a nivel mundial también, no solamente en Paraguay. ¿Y por qué es importante analizar la composición de la jefatura de hogar en un país? ¿Por qué? Porque lo que demuestra es cómo el rol de hombres y mujeres ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y esto tiene que ver, por un lado, con el mayor acceso a educación, que por supuesto lleva a una mayor participación laboral de las mujeres, y también a las posibilidades de decisión reproductiva. Es decir, los avances médicos, también ayudan a que las mujeres tengamos mayor control sobre nuestra decisión de ser madres. Decisiones reproductivas y decisión de ser madres. Sí. Ana, con respecto a ese punto, mencionar cuando decías una reconfiguración, eso se ve en las estadísticas por el nivel de fecundidad. Hubo también un cambio muy importante. Antes una mujer podemos situar hace 10 años, 20 años. Podemos hablar de 1950, donde la fecundidad de las mujeres estaba aproximadamente en 6,5 hijos por mujer. Casi 7. Casi 7. Sí. Casi 7. Y en el año 2022 está en aproximadamente 1,9 hijos por mujer. Casi 2. Casi 2. Pero acá es súper importante considerar que Paraguay ya está por debajo de su tasa de sustitución. Creo que habíamos hablado en algún momento, pero podemos remarcar y refrescar eso. La tasa de sustitución de una población es de 2,1 hijos por mujer. Entonces estamos por debajo, 1,9. Y nosotros hoy estamos por debajo en 1,9. Es decir que nuestra población va a llegar a un punto a partir de la cual va a empezar a disminuir. O sea, nosotros creo que hasta el año 2050, 2047 aproximadamente, la población en Paraguay, o creo que un poco más, no recuerdo bien en este momento, va a ir aumentando, pero a partir de cierto punto la población va a empezar a disminuir. Ana, yo creo que te pregunté en algún momento, si mal no recuerdo, si podría haber eventualmente un cambio estableciendo una política que quizás haga que se revierta esa tendencia. En realidad yo creo que tiene que ser un conjunto de políticas, no una política única, puntual que promueva que las mujeres tengamos más hijos o que tengamos hijos en su defecto, ¿verdad? Sino que, o sea, esto no es solamente la decisión de tener o no tener hijos, ¿verdad? Es más que nada todas las oportunidades que quizá hoy todavía no estamos pudiendo ejercer. Es decir, hay una brecha de ingreso que siempre puntualizamos cuando vengo, que seguramente con otros invitados también habrás hablado. Hay una brecha en el ingreso de las mujeres. Por más que las mujeres tengamos más años de estudio, que tampoco es demasiado, ¿verdad? Pero hace una diferencia, 2 años más que los hombres. O sea, que tengamos más años de estudio en promedio que los hombres, no significa que las condiciones en las cuales podemos ejercer nuestro derecho al trabajo se da de manera positiva, ¿entendés? Hay brechas laborales, hay brechas de ingreso, hay discriminación, hay pocas mujeres ejerciendo cargos de poder, estando en cargos de liderazgo y de poder, y no necesariamente porque no estemos preparadas para ello, sino porque no existen políticas de cuidado que permitan conciliar la vida laboral y la vida doméstica. Y si existen, están apuntadas solamente a que las mujeres somos mayoritariamente quienes ejercemos las tareas de cuidado y de trabajo no remunerado, cuando eso tiene que ser redistribuido de manera equitativa entre hombres y mujeres. O sea, cuidar la casa, cuidar a los hijos, lavar los platos no es una responsabilidad femenina únicamente. Y tampoco representa una ayuda. Y tampoco es una ayuda, es un compromiso y es una responsabilidad que tiene que ser compartida. Otra cuestión importante es que cuando se habla, por ejemplo, de licencias de maternidad y de paternidad, si bien es cierto, Paraguay es uno de los países que tiene más días de licencia para los padres, esos días son 14. Cuando a las mujeres se les da, vos sabrás mejor que yo, licencias de maternidad, sí tenés IPS. También, porque esa es otra arista, ¿verdad? Las mujeres son las que tienen también una mayor carga dentro de la informalidad. Exactamente, entonces si tenés IPS o estás aportando alguna caja de jubilación o pensión, son creo que 4 meses, ¿verdad? Sí, 4 meses. En cambio, para los hombres son 14 días, como si fuera que solamente 14 días es donde los bebés recién nacidos necesitan mayor atención.
O sea, los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad tendrían que poder ser cuidadas y atendidas tanto por hombres como por mujeres, ¿verdad? Y esa diferencia en las licencias que existe también tiene un sesgo de género que, si vos te fijas en profundidad, aproxima esa responsabilidad hacia lo femenino y hacia lo doméstico, cuando tiene que ser una política de Estado. Y toda la carga y el análisis que tiene que hacer también una mujer, Ana, porque decías el componente de estar más preparada en el siguiente sentido de analizar, tener un hijo conlleva todas estas responsabilidades y hasta se puede tomar una actitud egoísta también, en el sentido de, si tengo hijos en este momento no voy a poder cumplir determinados objetivos que me tracé, o si ya tengo un hijo, tener otro hijo implica un mayor peso, una mayor renuncia, en el sentido de que uno y en general quiere darle lo mejor a sus hijos en materia de educación, salud, etcétera. Y justo lo que vos mencionás, hay estudios que demuestran que la tasa de participación de las mujeres al tener su primer hijo disminuye el 40%. Es decir, una mujer al tener su primer hijo baja su participación laboral en 40%, cuando, si se compara la misma situación en un hombre, es apenas disminuye 1% su participación laboral. En cambio, es como una penalidad laboral por hijo, se llama, para Paraguay es del 44%, y si vos comparás con otros países, Paraguay no está muy alejado de lo que sucede en el resto del mundo. Totalmente. Entonces, cuando hablamos de tener o no tener hijos, no es solamente una política de natalidad que promueva que las mujeres tengamos más hijos, sino ¿en qué condiciones vamos a tener hijos? ¿Existen políticas de cuidado que permitan que yo siga participando del mercado laboral y que tener un hijo, 2 o 3 no implique que yo pierda la posibilidad o la oportunidad de desarrollarme como profesional? Que mi salario, porque también pasa eso, que muchas mujeres deciden tomar o aceptar trabajos peor pagados porque les permiten tener mayor flexibilidad laboral, o inclusive hay mujeres que dejan de aportar o de tener un trabajo formal y empiezan a emprender, porque el emprendedurismo también tiene su lado negativo. Claro. Hay muchas mujeres que deciden emprender y están en el sector informal al principio, no digo que siempre, porque les permiten mayor flexibilidad y combinar sus diferentes responsabilidades. Muchas aristas para abordar en ese sentido, Ana, y bueno, a la espera también del informe que preparaste y trabajaste muy a fondo sobre el mercado laboral, que imagino también tiene parte de ese análisis y que en algún momento vamos a traerlo aquí también en este espacio. Sí. Reflexiones finales, Ana, en estos últimos minutitos. Bueno, que la composición de los hogares ha ido cambiando en el tiempo, y eso tiene que ver no solamente con una cuestión y una decisión individual, sino por el propio funcionamiento del sistema económico, una mayor urbanización, una mayor dinámica productiva también, una mayor presión en las cuestiones que tienen que ver con las transiciones demográficas. Hay una menor tasa de fecundidad y una mayor tasa de envejecimiento, lo que implica también que la manera en que se organizan los hogares, además de que hoy los hogares son más chicos en la cantidad de miembros, también implica una organización distinta en cómo se van a proveer las atenciones y los cuidados dentro de los hogares. Entonces, eso también implica una nueva mirada acerca de cuáles son las políticas públicas que hoy tenemos y cuáles las políticas públicas que con el tiempo vamos a tener que ir ajustando o creando para satisfacer las nuevas demandas con relación a la estructura poblacional. ¿Dónde la gente encuentra parte de tu análisis o contactar contigo, Ana? Bueno, mi correo es anarojas @eco.una.pi, ahí me pueden escribir, yo siempre contesto, por lo menos para decir recibí. Sí. En el LinkedIn es donde más publico análisis y opiniones personales, y específicamente yo creo que esos son los canales por los cuales pueden contactarme. Ana, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente viernes. Muchas gracias. Estuvimos con la doctora Ana Rojas Viñales hablándonos sobre cómo han evolucionado los hogares en Paraguay, un análisis muy fino y muy interesante, también obviamente con los datos que presenta el INE y las tendencias en ese sentido. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo.
fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.